los domingos para tener estos espacios de apoyarnos en la astrología como un punto y una referencia que nos permita crecer. Sacarla un poquitico de por allá, como que usted cree en esas cosas y traerla a la vida cercana, traerla a la cotidianidad, traerlo a lo vivido, a la sustancia, porque ahí es donde verdaderamente tiene sentido y ahí es donde nosotros podemos decir que tiene un fundamento también. Pues Juan, muchas gracias y feliz domingo también para ti. Bueno, Javier, y es que eh, analizamos hace 7 días, el domingo pasado, analizamos a Saturno en tránsito por la 1, la 2, la 3. Observemos que la 1, la 2, la 3 hasta la 6 representan lo que está debajo del horizonte, lo que está haciendo un trabajo interno, profundo, hacia adentro. ¿Sí? Y cuando pasamos ya a la casa 7, a la 12, son trabajos sociales, más visibles, eh, reconocibles. Pasa al mundo de la luz. Digamos que de la 1 a la 6 es el mundo interior, es el mundo de los sueños, de la noche, mientras que el mundo de la 7 a la 12 es externo. Entonces, al poner en externo, y entramos ya a la casa 7, vamos a analizar a Saturno en Aries en tránsito en casa 7, es decir, para los ascendente en Libra o para los signos solar en Libra. Les va a dar una resonancia del tema. ¿Sí? Y cuando entramos entonces a la casa 7 es lo que les estaba diciendo con la introducción que no me quedó transmitida en el formato vertical, entonces ya por eso voy a repetir, no está mal repetir ese contexto de esa introducción, hablar de cómo Saturno es el último planeta visible y reconocer a Saturno cuando pasa de la casa 7 a la 12 es empezar a reconocer que las cosas son finitas en este plano. Estamos acostumbrados a decir, mi familia nadie se va a morir, mi papá y mamá no se van a morir, ni mis hijos, ni mi familia, ni mi entorno. O sea, se mueren los otros y prendemos las noticias y se mueren allá en unas guerras que nada tienen que ver conmigo. ¿Sí? Lo Y es sentimos más, lejano. lo lejano, ¿sí? La muerte está aislada, no está siendo parte de nosotros. ¿Envejecemos? Tampoco, ¿cómo se le ocurre? O sea, envejece mi papá, mi mamá, mis tíos envejecen, mis abuelos. Yo, yo no envejezco, ¿sí? Entonces es como una negación constante y continua a Saturno. Cuando Saturno, y sobre todo cuando está en casa 7, se extrapola, no podemos integrar los límites de la vida, cuando no queremos integrarlos. ¿Sí? Entonces, en lugar de integrar la muerte para que estemos vivos, porque si sabemos que todo se puede acabar, estamos más presentes con lo que se puede acabar. Entonces, sabemos que nuestros hijos un día se van a ir y van a dejar el nido vacío. Entonces, qué belleza disfrutar el momento que están con nosotros. ¿Sí? O sabemos que nuestra relación un día se puede terminar o incluso puede fallecer la otra persona. Entonces, te elijo todos los días y te elijo es que estoy vivo. Entonces, cuando es curioso, cuando integramos la muerte, empezamos a estar vivos. Cuando negamos la muerte y los finales de las cosas, permanecemos muertos. ¿Qué es permanecer muertos? Por omisión, considerando que todo siempre va a estar así. Y al tener esa percepción, entonces no cuidamos ni atendemos ni vivimos y entonces estamos en una eterna insatisfacción. Nada nos va a llenar. Entonces estamos en pareja. No, ¿y ahora qué sigue? Pues tener hijos. No, ¿y ahora qué sigue? Pues irnos a vivir juntos. No, ¿y ahora qué sigue? Con una insatisfacción y nada de lo que hacemos juntos nos llena. ¿Por qué razón? Pues porque nos damos por hecho, nos damos por sentado. Si nosotros empezamos a integrar un poco más de que las cosas en este mundo son inseguras, inciertas, que se pueden ir en cualquier momento, que hoy están y mañana quién sabe. Entonces estamos más en presencia con las cosas. Eso es integrar un poco la energía de los límites de Saturno. Y en casa 7, que Saturno empieza a pasar por casa 7, es que se nos muestre aquellas personas con las que contábamos o con las que contamos como pareja, como socios, eh, que pueden irse, o sea, que se pueda acabar nuestro contrato. Y entonces, como se puede acabar y todo, es un momento de valorar el trabajo que hacemos en conjunto con el otro, porque un día puede desaparecer, entonces mejor lo integro en mi vida y estoy más atento y más presente. Por lo tanto, es como si Saturno entrando en casa 7 para los Libra o en general, si tienes en la casa 7 Aries y Saturno empieza a caminar por ahí, te está diciendo, ponte serio con tus relaciones.
valóralas, míralas, atiéndelas. ¿Sí? Hazte responsable de tus relaciones y verás que disfrutas más y no te quedas en la insatisfacción de lo que no puedes llegar a conseguir con esa relación porque la consideras siempre fija y estable y que va a estar ahí por siempre. Cuando tú la ves que puede perecer, que no puede estar un día, pues la empiezas a atender con mayor capacidad, con mayor entrega, con una capacidad de responder frente a la relación. Sí, Juan, yo creo que estás tocando puntos claves, sobre todo porque tiene muy mala fama. Digamos que de entrada tiene muy mala fama Saturno en la casa 7, porque desde ya está diciendo los finales, es muy normal que tengo a Saturno en la casa 7 y esto hace incluso que se pida una consulta para ver cómo es que ese Saturno va a estar ahí. La mala fama que tiene Saturno en la casa 7 de dejarlo en la espuma y en la base de decir, me voy a divorciar, si estoy casado, si estoy en una relación, algo va a pasar. Claro, y sí, no va a pasar desapercibido, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo porque un Saturno en la casa 7. Primero yo creo que varios matices para complementar lo que tú decías. Es un punto, es una casa donde Saturno se exalta. Entendamos un poquito la exaltación de Saturno en la casa 7 por el tema de Libra y el tema de asociaciones, cómo me asocio y cómo me conecto con el otro a través de un vínculo llamado contrato, bien sea de palabra, bien sea sentimental, a través de un recurso de intercambio. Entonces, como que Saturno dice, en esta casa 7 es donde nosotros vamos a construir, vamos a tejer intereses y vamos a empezar a ver qué tan sólidas son nuestras relaciones. Entonces, hay dos formas, porque con Saturno sí es muy blanco o muy negro. Digamos que Saturno aquí no ofrece una gama de colores, sino que o es blanco o es negro, o funciona o no funciona, o somos o no somos. Digamos que aquí sí podemos llegar a verlo así porque Saturno tiene más dos colores. Por el contrario, como que ese tinte gris, Saturno no es tan amigo de eso. Entonces, de ahí la mala fama, pero no es porque Saturno esté pasando en mi casa 7 que me va a pasar eso. No. Si lo llevamos y lo proyectamos dentro de la astrología psicológica, es la oportunidad que yo tengo de darme cuenta de mi realidad en relación a la persona que tengo al frente. O sea, eso visto desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista evolutivo, eso es una gran oportunidad para definir. Es como si Saturno nos dijera en esa casa 7, Juan, dele forma, porque es el papá de la forma. Entonces Saturno dice, ¿esto tiene forma de qué? Esto es, esta relación que tienes con esta persona es qué. Esto es un matrimonio, esto es un hogar, es tu amante, es tu arroz en bajo, ¿esto qué es? El Dele arroz en forma bajito pega. y no se confunda en qué es lo que está. ¿Por qué? Porque a veces, Juan, creemos o se cree mucho desde el punto de vista de la casa 7 que porque hay una atracción, entonces obligatoriamente tenemos que tener un hogar, que porque nos la llevamos muy bien en la intimidad, entonces a fuerzas tenemos que. Es Saturno diciendo no siempre. No siempre de todas las personas, incluso que sentimos atracción, es para tener una familia. No, ahí es donde empieza Saturno a educarnos y a decir, sí, hay atracción, pero ya, no da, no es sostenible con esto en el tiempo. Entonces se acaban esas relaciones que están así como en ese tinte, pero también tiene un tema muy positivo. Cuando Saturno está en la casa 7 para Libra o para los que nos estén escuchando ahí en esa zona, es la gran oportunidad de que Saturno empieza a mover, ¿verdad? Es como cuando sacudes algo para probar si eso sí está estático, está fuerte y esto aguanta el movimiento. Tú a veces haces un arreglo y dices, venga, lo muevo a ver si esto se aguanta. Sí, yo creo que sí. Pero ¿qué hiciste para darte cuenta? Lo sacudiste. Entonces arreglaste un escritorio y dice, venga a ver si esto aguanta y tú lo mueves, lo sacudes, lo agitas. Sí, yo creo que esto aguanta. Lo mismo nos hace Saturno en la casa 7. Venga, movemos esta relación, venga, la sacudimos, venga, colocamos una experiencia un poco tensa para ver si esto aguanta y que si aguanta, pues te das cuenta que realmente estás con la persona correcta y estás construyendo, porque todo lo que se haga con Saturno en la casa 7 puede ser también un matrimonio, un compromiso, una construcción de relaciones que a futuro sean sostenibles y podamos construir muchas cosas. Entonces, hay tanto de alto como de ancho con un Saturno ahí en casa 7, ¿no, Juan? No, me encanta eso que estabas diciendo.
Es que además es un término que se lo he escuchado, bueno, a los adolescentes, bueno, en general a parejas, sí, cuando empiezan a conocer a alguien y chistosamente acá en Colombia dice, ¿y entonces qué, aguanta o no? ¿Aguanta? Sí, como si vale la pena echarle los perros o, ¿cómo decirlo? Coquetearle. ¿Aguanta? Sí. Entonces, pero es bien interesante porque cuando Saturno toca algún planeta lo pone a prueba. Bien lo mencionas tú, como que lo mueve. Es como, no sé, como ingeniero puedo construir un edificio antisísmico, pero entonces tengo que probarlo, tengo que hacer unas pruebas con las maquetas y todo y a ver si aguanta y hasta qué grado Richard aguanta el movimiento telúrico, por ejemplo, ¿sí? Pero de la misma forma pasa con las relaciones. Cuando Saturno entra en casa 7 nos pone en evidencia un reto económico, financiero, material, físico, emocional. eh, por ejemplo, nos pone en reto para ver como sociedad cómo estamos creando los hijos. O sea, una de las formas de ver un Saturno actuando en las 7 es cuando somos papás. Primero somos pareja y estamos muy bien, muy bonitos y eso hacemos, salimos, ni un sí ni un no, divinos. Sí. Y llega un hijo, pero es que yo cambio el pañal así, es que así no se cambia. Sí, pero como que así no se cambia, pero es que se tiene que cambiar, es así. Entonces entramos en el reto de que tú tienes una forma de hacer las cosas, yo tengo otra, y entonces entramos a mediar, se pone a prueba la relación. Por eso, matrimonio que se respete, que tenga hijos, si superan los 2 primeros años de la maternidad de ese bebé, ya listo, van para adelante hasta la adolescencia, vuelven a verse ahí otra vez enfrentados. Pero si logra cada una de las partes ceder, que eso es un poco lo que pide Saturno, necesito limar, ceder algo de mí, perder algo, ganar algo, Sí. ¿sí? Fusionarme con el otro de alguna manera. Entonces Saturno pone a prueba qué tanto eres capaz de recibir y percibir la necesidad del otro, la visión del otro, o qué tan terco estás que no aceptas y no eres capaz de construir un equilibrio en pareja. Equipo, no puedes construir equipo porque no, no, pero es que ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre lavar la loza así? Si eso se lava es de esta manera. ¿Sí? Entonces entra en conflicto. ¿Sí? Saturno entrando entonces en casa 7 viene a aparecer una situación de reto. Laboral, por ejemplo, económica, no, nos tocó reducir los gastos, no, yo no soy capaz de vivir con eso que tú dices que tenemos que reducir los gastos, o sea, eso a mí no me lo vengas a imponer o a decir. ¿Sí? Entonces la relación puede entrar en un cortocircuito en donde se define. ¿Qué se define? Se define es definitivamente los dos no hacemos equipo para criar a nuestro hijo y lo que estamos haciendo es peleando todo el tiempo, entonces cada uno en su casa y yo me quedo con él el sábado, el fin de semana o de lunes a miércoles y tú del miércoles al sábado, no sé qué, y se define, ¿sí? Si es esa la situación. Se lima el proceso y entonces digo, estoy dispuesto y disponible a tolerar, a, a vivir, a integrar, más allá de tolerar, a integrar lo que tú me das, lo que tú me dices, que debería hacerse, lo integro y entonces empezamos a hacer equipo. O sea, ahí superamos esos 2 años, que curiosamente esos 2 años es el camino de Saturno en tu casa 7, ¿sí? 2 años y medio, entonces superamos, si llegamos a superar esos 2 años y medio, la relación se vuelve sólida hasta el siguiente, hasta la siguiente entradita de Saturno, la siguiente cuadratura, donde vuelve a ponerse a prueba. Si no, se define y cada uno por su lado, y ojalá uno pudiera definir diciendo, oye, no, definitivamente no pudimos. Pasa Sí. nada, no pasa nada. O sea, no quiere decir que ya somos un fraude en esta vida, ni mucho menos. No, simplemente esto no fue para mí. Sí, o sea, no pudimos y damos pie a que se termine la relación o a que entre en una fase madura, realista, aterrizada, contundente a futuro. Y como para cerrar, Juan, y para terminar esta de 7, vigilar porque si somos de signo Libra, ascendente Libra o está transitando Saturno en nuestra casa 7, el trabajo se pone más intenso para el dueño de la carta. O sea, es mi carta, es mi carta y es Saturno en mi casa 7. Entonces ahí es donde esto sirve, por ejemplo, para llamar mi atención y decir, soy yo el que estoy siendo más llamado
a organizarme, a disciplinarme en temas de relación, ¿no? Que a veces la persona lo proyecta diferente. Ah, entonces como Saturno está en la casa 7 y la casa 7 no es mía, sino es del otro, o sea que es el otro el que tiene que, yo sí decía. No. Bueno, por eso hago la aclaración porque ha pasado mucho. Ah, entonces está Saturno en la casa 7, o sea, es él, es a él el que le toca. Yo sí decía, no, 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 no le toca porque esta es tu carta. Entonces eres tú. Ahí está, ¿no? Ahí que pudiera llegar a confundir al ego a veces. Eso me encanta con los planetas en la casa 7, ¿no? La gente normalmente dice, no, eso es el otro, el que tiene que ponerse serio, o sea, Saturno es el otro el que se tiene que poner, me propone ya el matrimonio, define la situación. Yo soy la víctima que recibo lo que está pasando allá afuera y no. Y desde el estudiante ocurre lo mismo, pero no entiendo, maestro, si la casa mía es la uno. Te digo que la casa 7 es del otro. Entonces, ¿hay qué? ¿Cómo para aclararlo? No, 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 maravilloso. Eh, bueno, y finalmente, pues lo que, pues como bien dices, ¿no? Si eres Libra, yo te invito en general de la casa 7 a la 12, pero sobre todo en la 7, integra los límites de las cosas y verás que si tú sabes que tu pareja no puede estar mañana, hoy la eliges. Y hoy te levantas y entonces le haces un cariñito, le dices, Vamos, vámonos a cine, vámonos a caminar un rato, vámonos, hagamos cosas juntos porque quién sabe mañana quién sabe si estemos, si vivamos tan siquiera. Entonces, invitarlos con Saturno de las 7 en adelante, invitarlos a integrarlos, a que no somos infinitos. Quitémonos esa idea absurda de la cabeza. Nosotros somos seres biológicos. También te invito a que integres los años, la madurez. Sí, la arruga que salió, sí, el pelo que se cayó, sí, la menopausia, sí, la elevada de los triglicéridos, del colesterol. Sí, es decir, hay tantas cosas que pasan con el tiempo que si lo negamos, y eso le pasa a los otros, no, nos pasa a nosotros. Y cuando lo integramos podemos estar más vivos y más relacionándonos en presencia. Pasemos a la Muy 8, bien. querido. Javier. Pasémonos a la 8. Tú, ese dos te toro. Saturno, bueno, Saturno en la 8 o en este caso corresponde para personas de signo o si se tiene mucho planeta, en este caso para Escorpio, ¿no? Sí, ¿cómo es? Tauro, no, ¿cómo es? Sí, no, 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 es al revés, no para Escorpio, sino para Virgo. Para Virgo. Sí, Ascendentes en Virgo. sí, sí, ascendentes en Virgo, Sol en Virgo, o si Saturno transita por tu casa 8, sabes que tienes en la casa 8 Aries, pues entonces esta información es para ti. 8-2 Aries, Aries Tauro, sí, para en este caso Virgo. Bueno, un Saturno transitando en Aries en la casa 8 con pinzas. Con pinzas, de razón me botó. Baile ese trompo en la uña. Bueno, vamos, Juan me está diciendo, baileme ese trompo en la uña. Hay varios matices aquí. Mientras Juan toma café, vamos a buscar las palabras rápidamente adecuadas. Claro, Saturno, entendamos la esencia de Saturno. Saturno es un planeta que le corresponde terminar. Su esencia es cortar, cortar todas aquellas experiencias y cortar todos aquellos lazos y situaciones que en nuestra vida no deben estar. Es doloroso porque por lo general lo que Saturno nos quita es lo que carnalmente nos gusta o lo que yo no estoy dispuesto a entregar así como tan, ¿sí? Si Saturno nos quitara todo aquello que no nos gusta, pues entonces sería el planeta 10, el planeta benefactor, el que pasa y me depura y se lleva todo lo que mi ego quiere que no tenga. Pero no funciona así. Saturno, como tiene una esencia de gurú y Saturno es el que tiene esa maestría álmica también, Saturno tiene una información que nuestro ego no, por así decirlo. Saturno tiene información muy antigua de nosotros.
Entonces, cuando Saturno entra a la casa 8, es como si este planeta tuviera un acceso a situaciones que nosotros desconocemos en absoluto y que por ningún momento, por ninguna causa yo estoy dispuesto a soltar porque esto es bueno para mí. Incluso temas económicos, por ejemplo, una casa. Entonces, como que no tiene sentido que yo vengo 20, 30 años pagando una casa. Lo obvio, Juan, es que esta casa sea mía y pues que yo envejezca en esta casa. Eso es lo obvio desde mi ego y yo me he venido esforzando 30 años en pagar esta casa. Pero Saturno, al entrar a la casa 8, esto es un ejemplo, ¿no? Saturno, al entrar a la casa 8, tiene la capacidad de conectar mucho más allá y a lo mejor a través de unos procesos difíciles, bancarios, económicos o de impuestos o de algo, pueda ese patrimonio verse en riesgo. Entonces, ¿qué ocasiona en mí que yo resucite, que yo busque soluciones y alternativas de donde no tengo ni siquiera idea? Porque la casa 8 es donde nosotros decimos, Juan, yo no sé cómo salí de ahí. Yo no sé cómo salí de ahí. Eso es típico de la casa 8 porque es profunda, es escorpiana, es oculta. Todo lo que pasa en la casa 8 es oculto. Nosotros no sabemos qué está haciendo el SAT o qué hacen los impuestos. No tenemos conocimiento. Eso sabemos qué pasa, pero está oculto, no está visible, no es algo que yo podamos saber qué es lo que está pasando ahí. Después es que nos enteramos y salió la nueva ley y la nueva norma y ahora los nuevos impuestos son estos, pero y tú dices, ¿en qué momento se hizo eso? Bueno, todo eso se hace en la casa 8. Todo ese tipo de temas escorpianos ocultos por debajo de la mesa, todo eso se hace en la casa 8. Entonces, un Saturno entrando acá en el signo de Aries, claramente va a estar llevándonos a tener una experiencia y va a colocar situaciones donde nosotros debamos entregar, soltar para reestructurar, para regenerarnos, para volver a renacer. Es muy difícil renacer en la casa 8 si previamente no he hecho un proceso de soltar o de muerte, porque entonces sigo siendo el mismo, ¿no? Sigo pasando del mismo tono. Saturno también acá es como la forma de superar ciertos obstáculos y también de transformarme, ¿no? Porque la casa 8 transforma mi identidad y como que empiezo a descubrir en esa casa 8 otro ser que yo digo, wow, esto también estaba dentro de mí. Pero todo eso me lleva con una invitación a morir o a soltar una parte antigua, una parte lejana, que si estoy conectado con esa línea, se siente rico, se siente delicioso porque es decir, ay, qué rico que ya pude soltar esta situación. A veces cuando se dice soltar o retirar o morir, como que siempre lo tomamos por el lado negativo, pero qué delicia cortar con un tema que me tenía hasta aquí y ya, se acabó. Eso es casa 8 también Saturno, y que, ay, qué rico que se terminó esto, ay, qué delicia, yo sí quería 5 años con esta situación y por fin. Entonces ese por fin también lo vamos a sentir en algún área, ¿no? Mm. Sí. Ah, es que es todo un reto, yo por el rebote del toro. Pero mira, Javier, la casa 8 es una casa en donde eh, se dice que es la casa de la muerte, pero fíjate que es la estación 8 de 12. Es decir, es simplemente donde las cosas más bien se transforman, se liberan, mueren en una sustancia para renacer en otra. Entonces es donde llega el alma después de haber construido desde la casa 1 hasta la 7 y dice ahí, listo, necesito dejarme morir en esta sustancia que he reconocido hasta ahora para ver que hay algo más que trasciende la vida. Y entonces, de inicio, esto lo podemos ver representado a nivel psicológico y humano en las fases de vida. Muere el bebé para que nazca el niño, muere el niño para que nazca el adolescente. Eh, pero hay veces que tenemos 45 años, 52 años y seguimos siendo adolescentes. O sea, no murió, no quise que muriera el adolescente, ¿sí? Y entonces sigo viviendo en casa de mamá y sigo teniendo todos los beneficios del adolescente. ¿Sí? Y entonces significa precisamente que nos cuesta trabajo la casa 8. Es decir, cuando nos cuesta trabajo la casa 8, decidimos inconscientemente no morir a nada.
Entonces seguimos cuidándonos, atesorándonos, seguimos en una etapa y entonces seguimos hablando incluso como niños, seguimos pidiendo como niños, seguimos hablando por la nariz como niños, pidiendo cosas, ¿sí? Y entonces no crecimos nunca. ¿Qué pasa con Saturno entrando en la 8 para los Virgo, precisamente? O si no eres Virgo, sino que tienes a Aries en la casa 8, pues que está pidiendo la vida. em, Aterrizar en los procesos de dejar morir lo viejo para dejar nacer lo nuevo, para darte cuenta y tener conciencia de que hay cosas que ya llegaron a su final y que necesitas tener otra fachada para enfrentar este nuevo mundo. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, yo te diría, si te pasas Saturno por la 8, ponte serio con tus procesos de cambio, con tus procesos de transformación. Tómalos con seriedad, con responsabilidad y ejecútalos. No te quedes en la procrastinación del proceso. Entonces, ese sería el primer tema del Saturno en la 8. El segundo, recuerda que donde está la casa 8 son los recursos en común. O sea, la casa 2, que es la opuesta, es mi bolsillo. La 8 es donde están los recursos sociales, comunales, los impuestos, las herencias, los recursos en pareja, que cuando nos casamos ya partimos ya por mitad todo lo que tenemos, ¿sí? Los recursos de la sociedad, son todos esos los que están en la 8. ¿Sí? En la 2 está mi bolsillito, ese que puedo tener incluso escondidos en mi 2, pero en la 8 es como es donde se fusionan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes a Saturno pasando por la casa 8, mira, hazte responsable de las obligaciones sociales que tienes con tus impuestos. Si tú no te haces responsable de esos, con un Saturno en la 8, te cae la DIAN, te cae el SAT, te cae el de impuestos, ¿sí? Entonces te cobran una multa y qué bobada, o sea, más bien hazlo voluntariamente. Ya sabes que Saturno va a estar en tu casa 8. A ver, llama al contador, ¿cuánto me vale poner esto en orden? Por favor, que eso es una inversión que te va a dar tranquilidad. Porque además lo que simbólicamente representa es que te volviste un adulto productivo para la sociedad, que también están contando con lo tuyo, que no solamente tú cuentas con una sociedad que te trae internet a tu casa, luz, agua, que vives en esa comunidad, en donde gracias a vivir en comunidad tenemos ciudades con unas ciertas comodidades, pero llega un momento donde lo que produces también necesita ser retribuido, y eso es la casa 8. ¿Sí? Date cuenta, por ejemplo, cómo cuando una persona tiene a Saturno en casa 8, le cuesta tanto fusionarse con el otro. ¿Sí? Por eso le cuesta mucho también la sexualidad y la intimidad, pero qué peligro yo abrirme al otro, saber que el otro me va a devorar y me voy a perder en el otro. Entonces es similar, ¿no? Qué peligro pagar impuestos, porque entonces voy a perder mi patrimonio estando pagando impuestos, pagando lo mío, es que esto era mío, ¿sí? Es similar a en pareja. No, entonces nos casamos, pero entonces firmamos capitulaciones, porque es que yo si no voy a, o sea, yo no voy a arriesgar mi No va a patrimonio, perder. lo que he construido contigo, o sea, quién sabe con qué me sales, ¿no? Entonces, sí, entonces es lo mismo. Saturno en la 8 es el que se cuida, ¿no? O sea, un Saturno en la 8, pongámoslo a nivel erótico y sexual, pues dice, yo te doy todos los gritos que quieras, vas a creer que yo soy la mejor amante para ti o yo soy el mejor amante para ti, y entonces eso hacemos todo un show en la cama, pero por dentro yo estoy blindado. Tengo el corazón blindado. Yo no te doy mi alma, te doy mi cuerpo y te doy todo lo que quieras ver de mi cuerpo, pero mi alma la tengo sellada, ¿sí? Entonces, eso es similar, ¿no? Tengo una serie de recursos propios y los tengo en bancos extranjeros allá en Panamá. Panama Papers y no sé qué, y no pago impuestos, porque es que esto es mío, esto no le pertenece al Estado, esto no le pertenece a la sociedad. Saturno en 8, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Saturno y pasa, de repente, como todo lo que entra en casa 8 me cae como una sorpresa. Cuando voy a ver es que, uy, sacaron los papers, los papeles de Panamá y, ay, ahí está mi nombre, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí, entonces, antes de que pase todo eso, es tener responsabilidad social. Saturno, responsabilidad con los valores sociales. Otro de los valores sociales, ya hablamos de, digamos, lo económico, pero otro de los valores sociales es la ecología. Eso es la casa 8. La casa 8 es saber que si nosotros reciclamos basura de la mejor manera posible, esa basura no es basura, sino se funde
o todas las botellas vuelven a ser botellas, o todas, es decir, hay una conciencia social, ¿no? Es que este celular ya no lo uso, botémoslo a la caneca, pero, o sea, si hay conciencia social, voy y lo llevo a los sitios en donde utilizan las piezas o de alguna manera vuelve a funcionar algo de eso, ¿sí? A reciclarse. Reciclar. Entonces es precisamente un Saturno en la 8 es tener conciencia del reciclaje o conciencia de los valores de la ecología, del clima, de todo lo que... ¿sí? Luego, si eres un Virgo, querido Virgo, pues la vida te está poniendo un Saturno en la 8 a pagar impuestos, a abrirte más con tu socia, con tu cónyuge, a sentir que el solo hecho de que de pronto uno aporte lo económico, el otro aporta fe, esperanza y las dos son importantes. Entonces, por ese solo hecho, la otra persona tiene el derecho a la mitad de lo tuyo. O si no, no se llamaría sociedad conyugal, o si no, quédense viviendo cada uno en su casa, cada uno en su territorio. Pero si hacen sociedad conyugal, no quiere decir, es que yo soy el que trabajo, entonces todo lo que trabajo es mío y lo tengo en una cuenta escondida. Y mi mujer ni va a saber que tengo esa plata. Y no sé qué, ¿sí? Pero, o sea, Saturno en la 8 está diciendo, pues entonces esto se va a poner difícil, porque entonces como tú estuviste todo el tiempo de una manera avara tratando de eso, en el momento del divorcio, pues te van a poner un abogado que se te va a desplumar, pero todo. Cuando vas a ver no quedas con nada. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo lo que sugiero con un Saturno en la casa 8 es ser responsables con nuestras finanzas en común. Y por otro lado, darte la seriedad y tener la responsabilidad suficiente a que si ves que hay algo en la vida que te está pidiendo ya una transformación, dejar de ser de una forma para entrar a ser de otra, te animes a hacerlo, pero con toda, o sea, ya decir, ya es que ya se acabó la temporada adolescente, ya soy una persona adulta, madura, responsable de mí misma, o sea, es como, me doy el permiso de dar el paso, de entrar en otra fase. Además que está muy bien Aries, Juan. Entonces a la parte que tú mencionas es muy contundente un Saturno ahí en la casa 8 porque es o sí asumirlo y para esto es ver el tiempo. Yo creo que ahí la clave, Juan, es ver el tiempo. El tiempo va marcando una pauta. Entonces, si tú y yo, Juan, nos pusimos una cita a las 8:30, entonces el tiempo me permite saber cómo debo prepararme o cómo debo alistarme para ese tiempo. Lo mismo pasa acá. Entonces, un Saturno en Aries en la casa 8 es la invitación a decir qué tiempo tienes y qué versión debo renunciar. Entonces, o sea, esto existe psicológicamente, astrológicamente, a través de los septenios. Hay manuales de si yo tengo 18 años, cuál es mi tiempo, mis 20, 25, o sea, eso ya se estudia, eso ya está hecho, eso no hay que inventárselo. Es simplemente seguirlo, como que Saturno dice, disciplínate, si ya tienes 30 años y lo que tú mencionabas, 28, 25 años viviendo en casa de papás, pues cómodo, claro, es cómodo, eso es riquísimo. No vamos a decir que no, el famoso hotel mama, pero realmente es el tiempo, o sea, yo por tiempo debo estar aquí. Es que tengo una cita en tal lado, entonces me debo mover o debo saber que aquí necesito cortar porque tengo que desplazarme. Entonces, eso en nuestra vida es igual y siento que ahí a veces como que, y ahí Saturno va a estar diciendo, ¿qué edad tienes? Porque Saturno en Aries es el que dice, observa tu edad. ¿Qué edad tienes? No, tengo 28. ¿Dónde vives? No, pues aquí en casa de mis papás, pero pues no me han dicho, no me han dicho que me vaya. No es esperar a que me Y, diga que me vaya. y, Es donde yo renuncio y digo, me doy cuenta en Aries, yo tengo 28 años, yo no puedo estar acá. O sea, yo no debo estar acá. Puedo, pero no debo. Ahí es el poder y deber. Puedo estar acá, pero no debo estar acá por mi desarrollo, por mi crecimiento, por una cantidad de cosas, ¿no? y además como Urano está tan compulsivo en nuestra sociedad actualmente con una energía de la previsión, ¿no? No, es que yo no me voy a ir hasta no tener ya pagado el apartamento donde me voy a ir, ¿no? O entonces es que necesito estar en el hotel de mi mamá para poder seguir ahorrando y no sé qué. Y entonces, curiosamente, desde esa perspectiva, nunca nada, siempre va a haber otro plan, siempre va a haber otro ahorro, siempre va a haber otra cosa. ¿Sí? Entonces, no, yo no me caso hasta no tener la casa, el carro y el seguro de los estudios de mis hijos en caso de que tengan. Y uno dice, pero pues eso así no funciona. O sea, la vida, la biología
funciona es a lo casa 8 de una manera espontánea. eh, eh, o quedamos en embarazo, ¿qué hay que hacer? Venga, a ver, no sé qué, o sea, espontáneamente vamos a ir solucionando a medida que va saliendo, pero la visión previsora hace que muchas veces no vivamos y no sintamos, y además es que sigamos muertos, es porque solamente queremos tener seguridad de cada paso. No existe, o sea, la seguridad no existe en este mundo, todo es incierto, todo, el clima es incierto, todo es incierto, ¿sí? Eh, y además en esos manuales que mencionas, Javier, según la edad, ¿no? Entonces uno dice 52 años. Uchiquén, te vas a conseguir una pareja de 25 años menor que tú. Y eso es lo que hay que hacer, mentiras, o sea, es una broma, pero a lo que voy es que fíjate cómo terminamos muchas veces eh, negando la vida, negando los años que tenemos, negando lo que sí nos trae la vida en un momento determinado, ¿no? Si estamos por ejemplo, en un segundo retorno de Saturno hacia los 58 años, seguramente la vida está pidiendo deshazte de un poco de cosas, de libros. Todavía tienes CDs, todavía tienes un poco de cosas y estás con esas alacenas llenas de cosas que ya ni siquiera tienes dónde reproducirlas. ¿Sí? No, pero es que cada cosa me trae un cariño, ¿sí? Entonces es como, hagamos cosas más a la edad, porque fíjate, no, es que yo tengo 60 años y no, pues estoy empezando un noviazgo y me dices, ay, qué bonito. ¿Y cuántos años tiene tu pareja? No, 25. Sugar Daddy, ¿sí? Entonces, es algo así como más bien, por qué no valoramos y nos disfrutamos? Si nosotros estamos entregados a no negar la edad, los gustos del cerebro y de la vida van también entrando en una modificación, en una transformación. Entonces voy a ver realmente muy atractiva a una persona de mi misma edad. La voy a ver sexy, atractiva, gustosa, gozosa. En cambio voy a empezar a ver, uy, qué peligro meterme con una mujer de 20 años otra vez para empezar de nuevo de cero, yo a mis 60 otra vez con coche, pañalera, eh, cambiándole mejor dicho, ¿sí? Y que cómo no salimos a una discoteca y que no salimos y hacemos y viajamos a hacer no sé qué. Entonces, cómo es importante esa coordinación, edad. Que aclaremos, ¿no? Se puede. Tú puedes Ah, tener 30 años y seguir viviendo con tus papás. De poderse, se puede. No se debe. No se debe. ¿Y por qué no se debe? No porque Javier y Juan lo digan. No. Es que no se debe porque a la larga resultas pagando el precio muy costoso. Ese es el tema con Saturno en casa 8. Es poderlo hacer. Yo puedo comer todos los días postre, Juan. Y tú me dices, claro, Javier, coma dulce todos los días, empalagues de dulce todos los días. De poderlo hacer, lo puedo hacer. Ahora, que debo hacerlo, no es lo más recomendable porque a la larga, que diabetes, que esto, que azúcar, que lo otro. Lo mismo pasa desde el punto de vista psicológico y esto hago la aclaración porque puede entenderse, pero es que yo no veo problema. Yo tengo 28 años y yo vivo en la casa de mis papás y yo no le veo problema. O sea, la verdad vivimos en armonía. Esa armonía, a eso es lo que digo, que no necesariamente tiene que haber un conflicto para darme cuenta que tengo que salir, ¿no? Es asumir y decir en dónde estoy. Eso es un Saturno en casa 8. Ahí es como hacerme esa pregunta de edad, no ponerme a mirar de si hay un problema y sí, es que no, me la llevo pésimo, entonces eso significa que me tengo que ir. No, así sea armónica la relación, así sea divino, es donde yo asumo Saturno en casa 8, me transformo y digo, gracias, pero mi tiempo aquí, casa 8 murió en Aries y renuncio a esto de manera voluntaria para asumir XY. y Es Javier, eso que estás interesante. diciendo es muy importante porque, a ver, esto es una charla y yo a veces me paso a ser muy jocoso y poniendo ejemplos muy, pues muy dramáticos y como si estuviera dogmatizando frente a un tema, pero no, la idea no es esa. La idea es simplemente poner en un espejo y en la conciencia el tema y reflexionarlo. Acá yo no estoy diciendo la mejor forma es que si a los 52 años me consigo también una de 52 años y nada de eso, ¿sí? Yo lo que quiero decir es, de pronto hasta mi novia sí tiene 25 y no pasa nada tampoco. Es decir, lo que quiero simplemente es ponerlo sobre la conciencia de qué tanto estamos haciendo nosotros, qué tanto estamos negando nuestra edad, nuestra vida. Y con Saturno pasando por la 8 desde la 7 a la 12,
Es momento de no hacernos los locos y menos entrando en Aries con las realidades de la vida. Entonces, más bien, si ponemos en conciencia, podemos actuar más en consecuencia de eso. Y como bien lo mencionas, el precio a pagar es alto, es alto. Cuando nos salimos, digamos, de esa norma, el precio es doloroso además. Y bueno, y si estamos dispuestos a pagarlo y tenemos cómo hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Pues ahí tenemos también a Macron casado con su esposa 30 años mayor, ¿no? Mayor que él. Entonces, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, se puede. ¿Mm? Hay sus excepciones a la regla. Hay sus excepciones a la regla, pero tomándolo desde un punto de vista psicológico y tomándolo desde un punto de vista astrológico y de marca de tiempo, a la larga sí, de hecho es uno de los grandes puntos más importantes que después se vuelve un problema. Entonces, si lo llevamos a la media, claro, es algo así como decir, los mexicanos comen picante y pueda que haya un mexicano que levante la mano y diga, yo soy mexicano y a mí no me gusta el picante. Claro, hay excepciones a la regla, pero en una generalidad, la gran mayoría de mexicanos les encanta el picante. Pero pudiera haber alguna parte que diga, soy mexicano y no me gusta. Lo mismo pasa acá. Dentro de un punto de vista de generalidad, no es lo ideal. Claro, pasa, hay excepciones y hay unas excepciones que funcionan muy bien, pero no nos podemos fijar en la minoría, sino en cómo es lo que sustenta y lo que sí da soporte. Pero sí, por ahí va. Entonces, ¿te animas a la 9 o qué? O sigo yo Nueve, con la 9. ¿Qué quieres? ¿Qué crees? nueve, arranca con la nueve. Esta está más digerible. Bueno, muy bien. La casa 9 y para la casa 9 esto sería, sería para los Leo. Si eres ascendente en Leo, Sol en Leo, pues esta información va a ser relevante para ti. O si sabes que en Sagitario lo tienes perdón, que Aries lo tienes en la casa 9, pues Saturno va a estar pasando por allí. Entonces, ya dijimos, Saturno donde pasa pone a prueba las situaciones. Entonces, acá, ¿qué pone a prueba? Las creencias, los dogmas, la dirección de vida que has estado tomando. Y al ponerlo a prueba es supremamente difícil porque cada vez que tú llegas a un dogma o a una visión de vida con la cual riges tu vida, es una tabla de salvación a algo dramático que te ha sucedido. ¿Sí? Es decir, la casa 9 sale de la casa 8 después de haber vivido un drama de vida, una situación de un duelo, algo doloroso, me aferro a una visión y a un sentido. Ay, esto se perdió porque o para y me dio este sentido de vida y ahí entonces generas una dirección de vida, apuntas hacia un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Llega Saturno ahí y te pone a prueba, te revuelca esa visión y esa dirección que llevas haciendo durante muchos años y que de alguna manera te cuestionas. Yo tantos años dedicándole a esta filosofía, a esta religión, a este dogma, em, porque nació de un momento cuando falleció mi mamá o falleció mi papá o cuando tuve una situación, una enfermedad, pero esto ya todavía tiene sentido o será que tiene que dársele una evolución. Eh, entonces, esto puede hacer que yo me termine aferrando con pies y manos de una manera fanática cada vez que hay un fanático tratando de convencer al otro es porque tiene tantas dudas en su interior que lo que tiende a hacer es tratar de convencer a la mayor cantidad posible de gente de su visión de vida, de su dirección. Ese es el fanático, ¿sí? Entonces, un Saturno en la 9 puede dar también ese fanático que quiere dogmatizar a medio mundo porque no la tiene clara, porque está a prueba su dogma, su visión, su fe, su religión, su visión de lo trascendente. Y esa visión de lo trascendente es crucial porque es a donde tú le apuntas en el mundo, a la vida. O sea, es la dirección que está tomando tu vida. Y ahí dependen tantas cosas. Entonces, Saturno también puede llegar a decir, oye, ponte serio con la dirección de vida, ya deja de estar procrastinando y prometiéndole a las demás personas lo que supuestamente vas a hacer y la dirección que vas a tomar en la vida. Ah, güey, o sea, aterrízalo, como ponte a hacer esto, ¿sí? Saturno en la 9 es manos a la obra con la visión de vida. Vamos a aterrizar el proceso que teníamos simplemente como
como posibilidades. Pasémoslo a los hechos. Yo creo que es muy bonito para Leos ascendentes esta parte porque ahí es también la maestría, es la casa donde quizás Saturno va a quedar algo. De ahí va a quedar algo para la vida, va a quedar mucho conocimiento, va a quedar una estructura que le va a permitir mucho en todo este proceso, luego disfrutarlo en la casa 10, poderlo expandir y compartir en la casa 11. Entonces también hay que verlo como un proyecto, ¿no? Saturno en la casa 9 va diciendo, estúdialo, compréndelo, realízate, ¿no? En Aries, sobre todo esa capacidad de realizarme en esto, de adquirirlo de una manera distinta. Y sí da mucho enfoque porque de todas formas la casa 9 nos conecta con ese conocimiento y esa capacidad que puedo llegar a expandirme. Y es un contraste finalmente la de Júpiter. Entonces hay como una línea donde puedo colocar los parámetros y los límites de mi propio pensamiento y de la profesión que quiero llegar a tener o qué es lo que me va a servir en la vida. Yo creo que Saturno ahí es demasiado constructivo, demasiado, demasiado. Claro, no deja de generar como esa inestabilidad de la sensación de lo que he hecho como que no sirve, porque de todas maneras va marcando en la grieta como que qué he venido haciendo. Y Saturno puede decir, puede ponernos como la meta muy alta, ¿no? De sentir que la meta es inalcanzable, no, pero de aquí a que haga esto, como sentir esa pesadez. Pero sí es el momento de otro, incluso algo distinto, dejar un legado, porque en la casa 9 también se van formando los legados con Saturno ahí. Empezar a construir un legado que sirva y que sea duradero. Saturno siempre va a pensar en la 9 en Aries para algo. Entonces yo creo que ahí Leo va a tener también, o personas en la casa 9 forjarlo y dejarlo de sitio, ¿no? Sí. Bueno, pasemos a la 10. Ese toro es tuyo, porque es que tú eres un Capricornio y es mucho de la 10, hermano. Saturno en Saturno. la casa 10. Bueno, hay una ventaja. Hay una ventaja desde la vieja escuela de la astrología donde Saturno llega a la 10 y llega a su casa. Saturno es el regente de la 10, entonces como que aunque esté en Aries, que es una posición que desafía mucho a Capricornio, pero esto ya es más para Cáncer, ¿no? Para Cáncer cáncer. es el que va a Ujú. tener. Para Cáncer, ascendente Cáncer, lunas o personas que tengan Saturno ahí transitando, va a ser positivo. Construcción, positivo, empresarial, positivo, foco, menta, visibilidad. Saturno empieza a derrumbar todas aquellas de pronto ideas de metas que yo creía que es lo que necesito, tumba y derrumba una cantidad de sueños y de proyectos y de pronto si habían 5, 7, 8, Saturno dice, pues usted sueña muy bonito, cáncer, pero de todos estos 7, 8 es este. Y por lo general es el que a veces menos corresponde o menos creíamos que era. Entonces Saturno empieza a decir, por aquí es la línea a fijar. Claro, un Saturno en la casa 10 es muy exigente, es muy visible. Pueda también que si no se está viviendo un emprendimiento de manera personal o no hemos llegado todavía a esa independencia, si tú no has llegado a la independencia laboral de tu profesión, etcétera, pueda que Saturno también quite todo eso y la mala fama de que me quedé sin trabajo y qué voy a hacer. Y esto es terrible porque imagínate que mi casa 10 era el puesto, yo vivía de acá, yo me iba a pensionar y cómo es esto si me faltaban 5 años y ya no alcancé. Y Saturno en la 10 dice, vamos a construir una cosa distinta, vamos a construir algo diferente. Sí se vuelve un reto también, porque aunque esté cómodo y en su casa es muy exigente y vamos a sentir que es la sensación de que no he hecho, de que no he podido llegar. Saturno puede estar haciéndonos el que me siento cansado, Juan, pero es que hasta ahora voy a empezar. Entonces Saturno va colocando la meta muy alta, mucha exigencia para Cáncer, aunque esta parte, digamos que para ellos no es tan nuevo, porque Cáncer es un signo que se exige también, desde su acomodo, pero lo hace bien. Momentos de ascensos, momentos de crecer o momentos de renunciar. Evidentemente se va a renunciar a una cantidad de metas y va a poner el norte un poco más claro de hacia dónde debemos ir, hacia dónde nos debemos proyectar en la vida. Yo creo que también es un efecto brújula, sobre todo en temas profesionales, en temas de vocación, donde por lo menos no se me venían dando una cantidad de cosas porque no era hacia ahí. Entonces Saturno va a dar ese centro de decir, es más hacia este lado, mucha, mucha, mucha capacidad de exigencia
laboral, sobre todo vocacional. Ahí quizás lo que puede estar sintiendo mucho cáncer es sacrificar lo que está en la casa 4, que va a estar opuesto a ese Saturno, que es familia y otros temas, ¿no? Es como el momento de mayor exigencia. Sí, eh, me gustaría tomar con la casa 10 otra nota clave. Ya tocaste la nota clave de la vida profesional, pero quiero tocar la otra, la nota clave que es la madre. La madre que sí, porque Saturno, la casa 10 es lo que las figuras parentales han querido que seamos nosotros. Y para cáncer, la figura parental siempre es una figura luminosa, eh, es una figura celeste. O sea, es como si los padres no fueran de carne y hueso. Entonces no tenían por qué equivocarse y viceversa. Yo, si me vuelvo padre o madre, hay unos niveles de exigencia en ese aspecto muy amplios, porque es como si se viera que, no sé, ese rol no es ni siquiera humano. Cáncer, ese rol es divino. Entonces, inmediatamente yo me vuelvo padre o mi papá o mi mamá tienen que ser seres divinos. ¿Sí? Entonces, no les permito la equivocación, no les permito que se salgan a vivir una vida humana. Ellos tendrían que estar en unos parámetros de comportarse como Zeus, como Cronos, no sé, o sea, pues, así que son un simple humano que está coqueteando con alguien. ¿Qué es eso? Es mi papá. Sí, entonces, sí, entonces de acuerdo a eso, un Saturno pasando por el medio cielo es una invitación a dejar de ser hijos, ser más adultos, a dejar de estar representando el rol que te impusieron, que te impusiste, no te impusieron nadie, le impone uno nada, o sea, que te autoimpusiste y empezar a darte cuenta que puedes llegar a ser más humano, más real, más concreto, más errático. ¿Sí? Si no logras hacer ese clic, entonces el nivel de la exigencia de Saturno es excesivo, porque entonces es como un autócrata adentro exigiendo resultados, eficiencia, practicidad y o sea, somos humanos, o sea, vamos al ritmo que podemos, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ese Saturno allá arriba te está diciendo, primero, deja de ser hijo, es decir, deja de exigirle a tus papás que vivan según tus normas, según tu visión, porque ahí sigue siendo hijo, ¿sí? Empieza a respetar su vida, sus decisiones, sus deudas, su forma de hacer las cosas. Respétala, ¿sí? Cada vez que tú te metes a decirles, ay, papá, ¿cómo se te ocurre gastar en esto? Pero ¿cómo se te ocurre noviarte con esa muchacha? Pero ¿cómo se te ocurre tal cosa? Pues está siendo hijo, sigue siendo hijo y sigues queriendo tener un control, ¿sí? Viceversa, si todas las cosas que haces, toda decisión que haces, tienes que estársela preguntando a papá, a mamá, porque es que son los sabios, los que saben cómo es que se hace la vida, ¿sí? Pues sigue siendo hijo. Y si sigues siendo hijo, inconscientemente vas a estar buscando proyectos tan grandes para buscar quién te los haga o quién te los solucione, porque tú no puedes. ¿Sí? Entonces, te imaginas en cuando tengas esta empresa y cuando no sé qué, sigue siendo hijo porque entonces yo no puedo sostenerla, necesito de alguien que venga y me ayude porque yo soy una víctima. Entonces, inconscientemente cáncer puede terminar infantilizándose hasta que no adopta su posición adulta, hasta que no dice, ya no le quiero cambiar la vida a mis papás, ya no le pido un consejo a mis papás, ya tomo decisiones y elecciones propias, ya asumo las consecuencias de mis decisiones. Entonces, eso es ser adulto. De lo contrario, siempre voy a estar buscando entonces un socio que no va a ser socio, sino va a ser una figura parental que me solucione, que me haga, voy a estar buscando parejas que no sea mi novio, mi amante, sino que sea simplemente mi papá o mi mamá que me acompañe, que me solucione, que me todo, porque sigo infantilizándome todo el tiempo. Entonces un Saturno en el medio cielo está diciendo, es el momento, querido cáncer, de ya saber que creciste. O sea, ok, dice uno que cuando sea grande, es que ya, Saturno entró en el medio cielo, eres grande. Sí, ya, toma control de tu vida. Ya deja de ser hijo, empieza a ser adulto. Y deja de ser hijo no es solamente con las figuras parentales biológicas, porque podemos
podemos terminar delegándole esa función al jefe, a los compañeros de trabajo, a todos para que me ayuden, para que me hagan, porque yo soy un niño y para victimizarme, ojalá, harto, porque además en la cultura está de que si eres mujer y sobre todo si eres madre, tienes que sufrir. Entonces, en la medida en que sufres, eres más infantil y más niño y más figuras parentales van a aparecer. Pero si eres mujer y eres sobre todo madre y disfrutas de la vida y eres una gocetas, uy, no, qué peligro, esa mujer es peligrosa, quién sabe en qué anda. Sí. Entonces, eso es un poco un Saturno en el medio cielo. Ya, no más esta bobada. Yo soy feliz con mis cosas, soy feliz con mi adultez, con que tengo el poder de elección, con que no le quiero cambiar la vida a mis papás, ni mis papás se meten en mi vida y simplemente los veo como otros seres humanos con los que puedo compartir un vínculo de amor y no una subordinación constante. Uy, una liberación ahí. Además que para ascendentes, sobre todo, bueno, signos solares ascendentes en cáncer, que de entrada ya se sabe que vienen a trabajar un tema muy cáncer, un tema muy de hogar, un tema muy de padres. O sea, digamos que ahí todo eso que acabas de decir para soles, ascendentes, muy típico. ¿Qué es lo que quiero cambiar y cómo me estoy convirtiendo en el papá de mis papás? Y renunciar a eso para asumir mi verdadera paternidad, maternidad sobre la gobernabilidad sobre el yo. Sí, está muy bien para cáncer, muy profundo el tema. Mm. Ahora, Bueno, pues vámonos entonces para la casa Géminis. 11. Sí, para Géminis, sí. Si tienes, sí, claro, si tienes a Aries en la casa 11 es porque eres un ascendente en Géminis. O esta interpretación también sirve para soles en Géminis mm, o lunas o Stellium. Géminis, pasando por ahí. Bueno, ¿cómo es? ¿Vas tú o yo? Vamos, ahí, ay, ya le dio el impulso, eso metió primera, quitó el freno de mano, arrancó relinchando las llantas, derrapando. Bueno, aquí Saturno, Saturno en la casa 11. La casa 11 es muy abierta, la casa 11 es muy social. Un Saturno en la casa 11 también nos va mostrando cuáles son las líneas y los puntos de aprendizaje que podemos hacer con otras personas y cómo podemos nosotros también nutrirnos a través, irnos formando a través, irnos construyendo a través de los demás, a través del otro. Esto es algo que a Géminis no es que le quede signos Géminis, ascendentes o así lunas, porque de por sí hay una esencia muy, muy amigable, ¿no? De por sí hay una esencia de tener o contar en cuenta con el otro. ¿Qué valdría la pena? Que Géminis se abra más al tema, no se castre la idea de poder conectar con otras formas de pensar, con otras personas. La casa 11 también tiene mucho que ver con el futuro. Entonces, es un momento en donde Géminis necesita tomar decisiones. Un Saturno en Aries en la casa 11 para Géminis le está diciendo cuál es el plan de trabajo y a futuro, porque la casa 11 también es muy futurista, muy acuariana, muy hacia dónde vas a construir. ¿Qué es lo que de hoy estás haciendo que realmente nos sirve para sostenerlo y para verlo, crearlo en el futuro y poderlo tener? Entonces ahí vamos a encontrar demasiado trabajo grupal, demasiado trabajo de amistad. Es muy normal que aparezca un Saturno en la casa 11 representado por un amigo, representado por un cercano, representado por un alguien que empiece a darme ese efecto, le empiece a mostrar a Géminis esa dualidad y esa otra parte de reto, porque en la casa 11 también hay una responsabilidad de lo que venimos a hacer con el colectivo. Entonces, Saturno en Aries para Géminis también le está diciendo, bueno, dentro de todo lo que se está llevando a cabo, ¿cuál es el foco y cuál es el punto? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas en sentido de responsabilidad? ¿Cuál es el compromiso que estás dispuesto a dar con los demás en una exigencia de manera colectiva? Sobre todo que la casa 11 también refiere, cuando hablamos de la parte colectiva, muchas personas dicen, bueno, pero yo no soy como muy sociable o yo no soy como muy abierto. Saturno ahí en la casa en Aries es el punto de decir qué es lo que pasa porque uno de los grandes llamados a comunicar pues es Géminis. Entonces, Géminis conecta mucho con el conocimiento, con el aprendizaje, el intercambio. De ahí que Mercurio tenga también mucho que ver en el intercambio, la oferta, la demanda. Entonces, Saturno también está marcando las pautas de una nueva forma de relacionar y de conectar con el mundo.
y a la vez que se tenga que llevar un proceso muy personal, muy del ascendente o muy de comunicar y aprender. También es una casa de mucho aprendizaje, entonces normal que Géminis, ascendentes o lunas, Saturno ahí los esté poniendo en una maestría como diciéndole, necesitas aprender esto para llevar, y es parte del engranaje, retados a aprender cosas nuevas y disciplinarse, ¿no? Aquí habría que mirar hasta dónde, porque si tomamos a Géminis solamente como Géminis, soles, ascendente, lunas, si no hay otra parte en la carta que dé apoyo, Géminis tiende mucho a iniciar, pero a veces le cuesta como mucho o sostenerlo o terminar. Entonces habría que ver ese Saturno qué tanta disciplina le está exigiendo y hasta dónde Géminis está dispuesto a disciplinarse, autodisciplinarse y convertirse muy autodidacta en esto, ¿no? Para poderlo hacer. Sí. Eh, Javier, yo voy a tomar de la 11 los planes a futuro, ¿sabes? De alguna manera que a los Géminis en general, si eres Sol en Géminis, Luna en Géminis, Estéreo en Géminis, esta información resuena, aunque si conoces tu carta natal y sabes dónde está Aries, pues va a ser la información de la casa específica, ¿sí? Sin embargo, esta información también va a tener resonancia porque cuando en astrología tú investigas algo, lo pones en el mandala natural, en el zodiaco natural, lo pones en ascendente. Inmediatamente ahí puedes averiguar sobre ese signo. Entonces, por eso es que, claro, no te va a coordinar porque es que me estaban preguntando acá, pero es que yo soy un sol en Libra, pero soy un ascendente tengo un sol en Géminis, pero tengo un ascendente en Libra. Pues, hay que ver, sí, pero la forma es de verla de esta manera, ¿sí? Y entonces, ahora ya me enredé. Bueno, vamos a hablar del, Y vas a tomar el futuro. sí, el futuro. Los planes a futuro. Todo lo que sucede en casa 11 es como soñamos, como previsamos el futuro, ¿sí? Que llegue Saturno allí es como si llegara el abuelo a darte consejos del futuro, de tu vida. Así. Entonces, Géminis, que es el puer a eternus, el eterno niño, dice, ay, no me moleste, o sea, yo quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo. Llega Saturno en la 11 y le dice, pero es que tienes que tener en cuenta que el tiempo pasa y que con las personas no se juega y que si sigues jugando con los vínculos, cuando vas a ver, te vas a quedar solo o sola. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es una invitación formal a ver que el tiempo pasa y que dentro de tus planes a futuro debes incluir esto que con lo que arrancamos la charla, de que todos nos vamos a morir, de que todos envejecemos, de que el tiempo sí está pasando. ¿Sí? Porque Géminis, lo fácil para Géminis es decir, son los otros, los que envejecen, los que mueren, mi familia y mi gente, no. ¿Sí? Entonces, Saturno entrando en la 11 es, integro la posibilidad dentro de la construcción a futuro, dentro de esa previsión, el tiempo. ¿Sí? Y como tal, entonces, hago planes realistas, concretos. Es un baldado de agua fría porque definitivamente a Géminis le gustaría más quedarse en la utopía de las cosas y en la ensoñación y fascinación del mundo perfecto e ideal, pero con Saturno ahí le está diciendo, eh, aterrízalo, atérrate, porque aterra a ver la realidad, pero si lo atierras, puedes llegar a ser un constructor de futuro, un edificador de bases sólidas durante estos 2 años y medio de lo que vas a vivir en 10, 15 años hacia adelante. ¿Sí? Ese por un lado. Por otro lado, ten presente que como es una casa colectiva, es una casa de entrega social. Entonces, Saturno pasando por ahí es algo así como, oye, querido Géminis, la sociedad, bien sea porque hayas pagado o no, pero existió una sociedad que te permitió estudiar, bien sea colegio, primaria, secundaria, ¿sí? Después de pronto un pregrado o una especialización, o simplemente has tenido una experiencia laboral que te ha permitido volverte experto en unas negociaciones, Claro. en unas capacidades, ¿sí? Entonces, Saturno en la 11 está diciendo, oye, ¿y qué le vas a devolver a lo social? O sea, ¿qué vas a hacer con todo el conocimiento, lo que te ha dado la vida? Eso es para distribuirlo, eso es para entregarlo, para socializarlo, ¿sí? Entonces, Saturno en la 11 está diciendo, socializa tus hechos, lo que has venido acumulando en el tiempo, tu realización, socialízala, intercámbiala, ponla en juego con otros.
¿sí? Y por otro lado, a nivel de las sociedades y los amigos y con los que compartíamos una visión de vida, está pidiendo también como que se ponen a prueba estos grupos. Se pone a prueba, oye, y yo sí, de verdad, tengo que seguir haciendo. A ver, te voy a poner un ejemplo, Javier. Tengo amigos del colegio, amigos de la universidad del pregrado y amigos laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De repente, por ejemplo, quedo en embarazo, quedamos en embarazo mi pareja y yo, y entonces los amigos de la universidad me siguen invitando a cosas y yo no, hermano, no puedo porque es que tengo que ir a ver a mi bebé, ¿sí? ¿Sí? Viceversa. Entonces, tengo amigos que fueron ingenieros de sistemas, en donde hablábamos de software y de cosas, y ahora yo estoy siendo astrólogo. Entonces yo les digo, no, no pongan ese servidor a andar ahorita porque Mercurio está en retro. Pues, ¿qué le ocurre, hermano? O sea, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, sí, es decir, ¿a qué voy con esto? A que Saturno en la 11 pone a prueba por el tiempo y porque ya pasé distintas etapas, que el grupo social con el cual yo hacía identidad ya no es. O sea, ya no puedo seguir teniendo esos amigos adolescentes en donde nos íbamos hasta las 4 de la mañana ya en las discotecas y nos metíamos todo el aguardiente posible. Pues ya no es una época de eso, ¿sí? Es decir, es poder ver que mi núcleo de amigos cambió, se modificó y al modificarse también se modifica los planes a futuro, porque esos grupos de amigos me traen consejos, visiones, atenciones, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a tener ya un grupo, no de ingenieros, sino de psicólogos o de astrólogos, pues lo que hablemos va a ayudarme a construir los planes a futuro. Pero yo, siendo astrólogo y poniéndome a hablar, encontrándome todos los fines de semana con los ingenieros, pues, ¿para dónde voy? ¿Sí? Esa es parte del trabajo que hay para un Saturno ahí. Vámonos con Saturno en Tauro, ¿no? En Tauro, o sea, para los Tauro o sea, Saturno en tránsito entrando en la casa 12. Ascendentes Tauro, bueno, aquí, casa 12. Yo creo que Tauro viene muy tocado, Juan. Tauro viene muy tocado porque con todo lo que está pasando o con todo lo que ha pasado en Aries, pues es como la zona, el backup, porque viene a quedar en el inconsciente. Entonces, un Saturno en Aries que le viene a corresponder a Tauro, ascendentes lunas en Tauro en casa 12, es también el reflejo, la construcción y es hacer una cantidad de cambios en el inconsciente que para todos la casa 12, Juan, es una casa muy tensa, una casa difícil porque es una casa que no conocemos. Es una casa que no es tan fácil de entender. Lo que pasa en la casa 12 es el inconsciente. Entonces, un Saturno trabajando en nuestro inconsciente es una exigencia en relación de lo que no conozco, de lo que no puede ver, y Tauro, que es un signo tan tangible, que es un signo tan de olores, que es un signo tan de aquí, tan casa 2, tan físico, tan fijo, como que todo este andamiaje que está haciendo Saturno ahí en Aries, en su casa 12, pues lleva a derrumbar y estos sí son los finales porque ya no es casa 8 sino ya es, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y activar una cantidad de temas en el inconsciente porque Saturno es el gran activador de todo lo que hemos venido metiendo y de todo lo que hemos venido grabando en esa memoria. Entonces, si no hay un buen backup, si no hay una buena vista hacia atrás, un buen feedback acerca de lo que he venido haciendo, puedo como Tauro ascendente Sol Luna, puedo llegar a sentir que algo está mal y yo no sé, o sea, no entiendo qué es lo que me está pasando, me siento bloqueado, no puedo dormir, un Saturno en casa 12 nos despierta muy normal también a medianoche, 3 de la mañana, 3:33, Saturno ahí, como, y qué sentido tiene esto? Porque la casa 12 es donde yo quiero que esté todo tranquilo, la casa 12 es el descanso, es el sueño profundo, es ese inconsciente y esto sí activa, es activador de muchos temas del pasado, activador de muchos temas de cómo me he venido manejando. Es fuerte un Saturno pasando para cualquier signo, en este caso le corresponde y le va a corresponder por 2, 3 años a la energía de Tauro, soles, lunas ascendentes, un Saturno ahí modificando, estructurando, cuadrando. ¿Para qué va a servir? Yo creo que ahora no va a tener la capacidad. Eso va a pasar cuando Saturno entre en Tauro, que viene a ser casa 1 para ellos en 2, 3 años donde van a poder ver más tangible, ya entiendo y ya comprendo. Antes Saturno no se va a dejar ver si no es muy de quemar,
muy de mostrar temas del inconsciente y de estar como que a veces en conflicto con ellos mismos, que no sea fácil leerme o que me entiendas tú o yo entenderte y como que no sé si eres tú, soy yo y ahí Saturno conflictúa mucho. Es un reto, ¿no? Además que es una casa que a Saturno tampoco le gusta y en Aries como que hay muchos componentes al mismo tiempo que se vuelve un desafío. ¿Cómo es que decimos cuando estamos que terminamos una relación, ¿no? No eres tú, mi amor, soy yo. Soy yo, no eres tú. Algo así. Bueno, es que entre la realidad, lo tangible a un mundo invisible e inefable. Es como si a Tauro le estuviera diciendo, mira, tu psique, tus sentimientos, tus ancestros, aunque no los ves, te acompañan todo el tiempo. ¿Sí? Tus complejos y el trabajo que puedes llegar a hacer con las situaciones dolorosas del pasado es una responsabilidad que tienes que asumir. No te hagas el loco con toda una parte psicológica que llevas en tu interior. Entonces Saturno en la 12 está diciendo, trabaja sobre tus esquemas y comportamientos y compulsiones psicológicas. Ponle seriedad a tus sueños, a tus intuiciones, a tus imaginaciones, porque eso está controlando tu vida. Y compulsivamente tú no sabes por qué eliges esas relaciones similares, compulsivamente no sabes por qué tienes esos problemas con tus colegas, eh, y es porque de alguna forma es como si fueras Caperucita Roja, ¿sí? En el sentido de que, ¿y por qué tienes esos ojos tan grandes y esos dientes tan grandes y todo el mundo es que es el lobo, es que es el lobo, ¿sí? Y no lo Pues, ve. y no lo ve. Sí. Entonces, lo que invita a un Saturno en casa 12 es, mira que la psique es algo tan tangible como esa tortica que tienes en la nevera que puedes llegar a comerte deliciosamente. Sí. Existe, tiene una existencia como tal. Entonces van a ser 2 años y medio en donde te sugiere Saturno en casa 12, eh, concéntrate y hazte responsable de tus emociones, de tu psique, de tus imaginaciones, de tus sueños. E incluso si puedes hacer un proceso terapéutico es precioso porque es muy constructivo. Saturno puede ayudar a poner en orden la sustancia psíquica. Creo que es el más, ¿no, Juan? Creo que es el más con ese Saturno ahí porque además miedos, qué miedo, que lo que tú decías, Saturno aterriza, aterra y qué miedo esto que me está pasando, qué serán estos fantasmas, ¿será mi suegra que me está haciendo algo? ¿Será mi ex que me está haciendo algo? Qué miedo todos estos reflejos. Y claro, porque en la casa 12 también se esconden las fobias, en la casa 12 se esconden aquellos temores no resueltos, no trabajados. La casa 12 es la camisa de fuerza, o sea, que si no logro entender la casa 12 voy para que me amarren, porque no logro comprender y qué miedo. Aquí es donde, por el contrario, Saturno, lo que tú decías, muy, muy en un entendido y no neptunizarme o no irme, porque también está ahí en conjunción con Neptuno en Aries. Entonces, si me neptunizo mucho, indios danzando alrededor con lanzas que me atacan. Claro, porque es todos los miedos que se personifican. Es como que Saturno le va a dar forma también a todos esos miedos y todos esos temores no trabajados del inconsciente. Entonces, sí hay la mejor herramienta es la psicología y evitar menos otro tipo no las voy a nombrar, pero sí otro tipo que me lleve a tener otro tipo psicodélico de formas y me desvíe en el proceso de aterrizarme y resulte yo viendo Es unicornios. que como unicornios, enanitos en el bosque, lo que Algo pasa es que, así. lo que pasa, Javier, es que como Tauro cree solo en lo que ve, en lo que toca, es un signo tangible de las sensaciones, de los cinco sentidos, ¿sí? Entonces, cuando le sucede algo que se sale y que no entiende, no lo entiende, pues inmediatamente dice, eso es mi suegra que me está haciendo el entierro. O mi ex, que sabe que magia. Sí, es decir, fíjate cómo
cuando no logro, cuando soy tan físico, esto nos sirve a nosotros los Capricornio, Virgo, Tauro, entonces, ¿cómo contacto con lo misterioso, con lo místico? Pues con una iglesia. Ah, no, es que yo voy los domingos a misa y entonces, y Ya ya está. tengo mi cuenta. ¿Sí? Y Saturno en la 2 está diciendo, ponle seriedad al misterio. O sea, es decir, esto no porque seas amigo del cura o porque vayas ya tienes entonces tu parte psicológica y tu parte O, invisible sanada y o- lista. ¿Sí? o Tauro, o des la limosna. Sí, o diste el diezmo. No, yo soy santo, yo soy un ser de luz, hermano. O sea, el diezmo. Javier, quiero mostrar en pantalla, no sé si te desordene allá todo, si mostramos en pantalla un momento, quiero hacer como a manera de resumen para que la gente entienda un poco el proceso de... Espérate a ver si... Sí, Lo que quiero que se vea es como los dos programas anteriores hablamos por cada una de las casas, ¿sí? Yo sé que ese concepto de casas requiere un proceso de que la persona tenga un poquito más de conceptos de astrología. Pero entonces por eso quiero mostrarlo acá en pantalla. Lo que va a suceder ahora es que Saturno el 25 de mayo entra en Aries, ¿sí? Entonces voy a poner acá a Aries en el ascendente, ¿sí? Entonces esto quiere decir que cuando hablamos de casa uno es para los Aries en general, ¿sí? Pero cuando hablamos de casa 2, cuando dijimos es de casa 2 lo que vamos a hablar, entonces ponemos a Aries en casa 2, ¿sí? Entonces significa que sería para los Piscis. O sea, si tú tienes un ascendente en Piscis, Sol en Piscis, pues es casa 2, ¿sí? Y cuando hablamos de casa 3, ¿sí? Entonces ponemos a Aries en casa 3, ¿sí? Pues hablamos para Acuario. ¿Sí? Espérate que ahora no me emocioné, voy muy rápido. ¿Sí? Entonces, si hablamos, cuando hablamos de casa 3, estábamos hablando para los acuarios. ¿Sí? Cuando hablamos de casa 4, estábamos hablando para los Capricornio. Cuando hablamos de casa 5, estábamos hablando para Sagitario. Cuando hablamos de casa 6, para los Escorpio. Cuando hablamos de casa 7, para los Libra. Cuando hablamos de casa 8, para los Virgo. Cuando hablamos de casa 9, para los Sagitario. Cuando hablamos de casa 10, para los Cáncer. Y cuando hablamos de casa 11 para los Géminis, y cuando hablamos de casa 12 para los Tauro, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar acá es simplemente que, claro, siempre lo hacemos es al revés, siempre decíamos, para Aries, tal cosa. En este caso, los dos programas los hicimos por casas, ¿sí? Pero es exacto. lo mismo, esta información te puede caer de esa manera. Ahora, ¿qué es que tú sabes dónde está Aries en tu carta natal? Porque tú ya eres astrólogo, tienes tu carta natal y no sé qué, pues listo. Mira tanto la información del sol como la de esa casa. Eso es, querido Javier. Si quieres, nos devolvemos a la otra pantalla. Ok. Ya. ¿Algo que quieras decir más adicional de nuestros tres programas hechos? Eh, bueno, yo creo que aquí ya tenemos un cierre importante, Juan, de haber visto todo lo que es la experiencia de Saturno. Temas importantes para resumir. Exigencia. Ujú. Exigencia, disciplina. Estamos en un momento para todos los signos, independientemente ascendentes, casas, como lo tengamos, y podemos sintetizar que efectivamente Saturno ahí a grado cero de Aries viene con un manual y viene con una auditoría a mirar checklist. Y esto es pasar checklist y empezar a decirnos en la vida cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos manejando. Sugerencias desde la experiencia que yo puedo de manera muy humilde permitirme compartir con todos. Es un momento donde no es el tiempo para descansar. Afortunada o desafortunadamente, como cada quien lo elija ver, aquí es donde está el libre albedrío. Un Saturno en Aries es el inicio, es como
es empezar a edificar y a construir cada uno en nuestras respectivas casas, en nuestras respectivas áreas, pero es un momento de hacer, es un momento de construir un futuro, de construir una vida, de hacerme cargo, de asumir una cantidad de procesos. Y ya salió Saturno de Piscis. ¿Qué significa que ya sale Saturno de Piscis y empieza este 25 de mayo a entrar en Aries? Juan, la tarea está clara, la astrología ya está hecha, nosotros no nos estamos inventando nada. No nos levantamos esta mañana a decir, ay, digamos esto porque me lo soñé anoche. No, estamos siguiendo unas pautas marcadas, un conocimiento que ya viene desde los caldeos, desde los fenicios, los griegos, donde está claro el manual. Y abriendo ese libro y leyendo el manual, nos está dando una invitación a construir, a hacer, a hacernos cargo, a asumir. Y la mejor forma de tomar siempre a Saturno es esa, con esa línea de tiempo de que es el momento de construir. Ya no es momento de dormir porque un Saturno en Piscis a lo mejor también es la invitación a darle más espacio. Ya el 25 de mayo Saturno en Aries dice, ya el reloj despertó, ya es el momento de levantarse, ya son las 4:30, 5 de la mañana. Es ese Saturno que la pregunta que debemos llegar con todos estos programas que hemos hecho con Juan Carlos estos domingos es, ¿en qué área de mi vida debo madrugar? ¿En qué área de mi vida me debo levantar? ¿En qué área de mi vida me corresponde levantarme, hacerme, formarme? Y es momento de llevarlo a cabo, de hacerlo. No es momento de quedarse quieto con un Saturno. Lo podemos hacer, pero ahí es donde vamos a encontrar esas frases de por qué la vida me trata así. Creo que estamos en un momento de la existencia 2025 donde vamos a tener un Saturno más exigente que en cualquier otro lugar, más desafiante y más retante. Mm. Bellísimo, bellísimo esa síntesis que haces. Yo también quiero sumarle otro término y es que mm, donde entra Saturno es donde entra la finitud de las cosas, el tiempo que se lleva todo lo que creamos y el tiempo con el que también podemos crearlo todo. Pero todo bajo Saturno es finito, tiene un inicio y un final. Es muy distinto cuando trabajamos con una energía uraniana, neptuniana, plutoniana. Estamos diciendo que hay procesos de regeneración, de cambio, de inspiración y demás. Pero con Saturno es trabajar que si somos conscientes de que todos vamos a envejecer, de que todo tiene un inicio y todo tiene un final, vamos a estar más presente con las personas y con los eventos. Entonces, la invitación es que este tránsito de Saturno, que van a ser 2 años y medio, casi 3 años, por el signo de Aries, eh, sea una convocatoria a tomarnos con responsabilidad nuestro destino. Como dice Javier, a madrugarle a la vida, a no procrastinarnos más. Saturno ingresa e inicia un ciclo de larga data de 29 años. No es cualquier cosa. Y si está tocando un planeta o una casa, pues entonces atiende esa casa, ponle tus capacidades y entiende que es finito lo que hay allí para que lo aprecies y lo disfrutes mucho más. Eh, Saturno te puede ayudar para salir de la eterna insatisfacción y para entrar en la realidad de las cosas como si son. Entonces, es una belleza de tránsito. Es la vida, construye y destruye. Que lo que se ponga a prueba en tu vida sea una fuente de recursos, de valor propio, y no lo veas simplemente como que eres una víctima, porque eso sigue siendo ahí infantilizado, sino toma el control y el poder de tu destino. Y tomando el control del poder no es decir, entonces ahora ejecuto o hago, sino simplemente acepto como viene la vida y no me victimizo como viene la vida. Flojitos y cooperando. Todos nos incluimos, porque no es que seamos inmunes, estamos incluidos y por el contrario, de ahí también que nace ese fuerte llamado a decir, la flecha dice hacia allí. Entonces, hacia dónde está mi flecha y dónde empiezo a hacernos cargo. Un excelente momento y disfrutarlo. En el canal en YouTube queda una carpeta con los 3 videos, pero igual voy a dejar debajo de cada video los enlaces a los otros 2 videos, donde pueden ustedes, los otros 2 videos ya tienen un menú de tiempos, entonces ustedes si quieren irse a una casa directamente, es irse en ese menú de tiempo. Este video también va a quedar con un menú de tiempo. Muchas gracias, Javier, y entonces hasta el próximo domingo. Claro que sí. Gracias, Juan. Un abrazo para todos
y disfrutar y a madrugar mañana el 25 con ese Saturno. Además el próximo domingo, Javier, es 25, o sea, vamos a tener programa justo cuando Saturno ingresa. A madrugar, haciendo la tarea, Juan, haciendo la tarea. Madrugar. Bueno, Un un gran abrazo, abrazo. cuídense Chao. mucho. Chao. Pues debes darle finalizar en TikTok, o si no te queda el micrófono abierto allí. Uy, hermano, se nos fue el tiempo. Las 9. Tienes ahorita clase, me imagino. Sí, me voy a presencial, Ah, pucha, ¿no? Chao, porque hermano. hoy es presencial. Porra, hermano.